Generalmente cuando uno llama a juicio político a ministros de Estado, la Comisión de Fiscalización aprueba informes, Ujú, digamos, por lo así es. general aprueba un par de informes, uno que recomienda su destitución y otro que recomienda que no se le destituya y que se archive la investigación. Entonces, esto es presentado al pleno del organismo, quien es la máxima autoridad del Parlamento y sobre todo quienes llevan la titularidad de la democracia en este país para que tome el Parlamento su decisión. Lo que ocurre es que para algunos asambleístas y juristas aquí hay una laguna, es decir, la inexistencia de una regla concreta pues, mediante la cual se establecería esta remisión de estos dos informes, porque relativo al juicio político del presidente, lo que te dice la ley es que debe pasar y aprobarse un único informe al pleno de la asamblea. Y como no habría, digamos, este único informe elaborado por los asesores de la mesa de fiscalización, porque lo que elaboraron estos asesores es un informe recomendando el juicio político, perdón, recomendando archivar el Archivar. juicio político y no contó con los votos. Entonces lo que está diciendo fiscalización es, no voy a mandar nada porque no tengo nada aprobado. Y ahí hay una confusión técnica que hacer. ¿Por qué? Porque cierto es que cuando no hay una norma o una regla de procedimiento, estamos frente a un vacío legal. Pero solamente es un vacío legal cuando no tengo otras prácticas de derecho, otras normas que lo puedan suplir. Esto es racional. Digamos, si es que no tengo un informe que alcanza la mayoría de votos, lo que tengo que pasarle al pleno de la asamblea es el informe que sí alcanza el número de votos, que en este caso sería el que está recomendando el juicio político al presidente. Pero como en este sentido se hacen los que no saben derecho, porque son campeones para eso, entonces lo que dicen es, hay vacío de norma. No, no hay vacío de norma. Lo que pasa es que no quieres enviar el informe que debería pasar al pleno. Pero aún si no quieres enviar el informe que debería pasar al pleno, los dos informes, uno que aprueba y otro que niega el juicio político, al menos deberías ponerle en consideración del pleno todo este escenario. No, no enviar un informe improbado. Eso no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Los informes existen en el sentido en que se aprueban o no se aprueban, no un informe improbado. Entonces, lo que están demostrando realmente es que con argucias, porque ni siquiera son argucias políticas, no son argucias legales, no son argucias técnico-jurídicas, están usando argucias políticas para decir, no tengo un informe para destituir al presidente y por lo tanto, pleno de la asamblea, usted verá qué hace. Aún así, aún así, la ley orgánica de la función judicial establece al pleno de la asamblea la facultad de determinar qué es lo que va a ocurrir con esta situación jurídica, en donde el presidente de la Comisión de Fiscalización y algunos de sus miembros no ha querido remitir un informe de mayoría, porque no es pues que el informe de mayoría solo tiene que ser el que realiza el presidente de la Comisión de Fiscalización o sus asesores. ¿Cómo así? Es el informe que realmente obtenga o no los votos, y los que no obtengan los votos son un informe de minoría, si es que, digamos, quisieran hacerlo así, y Arreglar. se presenta al pleno. El Ujú. pleno tiene dos opciones: aceptar o negar el juicio político al presidente. Y lo que están haciendo es tratando de entorpecer que el pleno, que es el que realmente toma la decisión, lo haga, sesione y realmente resuelva lo que tiene que resolver. Estas dilaciones en tiempo solamente demuestran dos cosas. Primero, un temor para que el pleno de la asamblea se pronuncie en un tiempo, digamos, prudencial, porque están tratando de alargar y aumentar este show a sus intereses, digamos, que veamos qué pasa, veamos si le damos tiempo más al presidente, veamos si es que las autoridades cambian y no observar lo que realmente el ordenamiento jurídico establece. Pero con esto cierro la idea. Pero si aún fuese así, que sean un poco más honestos y díganlo. Nosotros queremos dilatar este procedimiento en favor del presidente y no digan que esto es porque hay vacío de ley o hay vacío de norma, porque estos vacíos, si es que existiese, son fácilmente de suplir. Esto cualquier abogado lo debería. Correcto. Abogado Barahona, para subrayar, procede entonces, y más que todo remarco esta situación, es legítimo lo que está haciendo en este momento la Asamblea en el desarrollo del proceso del juicio político. Y dos,
La aplicación en este caso del artículo invocado por el presidente Saquicela, el 142, es el que corresponde, sin lugar a dudas, si es que queremos entender claramente la legislación. Es que nunca debimos llegar a este punto. Ajá. Esto lo quiero decir. Nunca debimos llegar a este punto porque esta laguna normativa era fácilmente subsanable con una interpretación sistemática, pero no porque lo dice Alexander Barahona o porque lo dice un abogado partidario del juicio político, es porque lo dice el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Claramente dice, en todos los procesos, en todos, que exista una aparente laguna, ausencia de norma aplicable a un caso, aplique la más parecida. Y la más parecida era los juicios políticos a los ministros. Pues si esto no hay donde perderse, pero ya que lo hicieron así, ya que trataron de incidentar, es el Pleno de la Asamblea Nacional, como no puede ser de otra manera, el que actuando legítimamente, como usted bien lo ha dicho, ha aplicado el inciso final del artículo 142 de su ley, cuando textualmente dice que si las comisiones especializadas no se alcanza la votación, quien dirimirá la existencia de esta posición o de este informe es el Pleno de la Asamblea. Esto lo dice la ley. Habrá que ver ahora qué se inventan, si es que quieren decir que lo que dice la ley realmente no lo dice, porque, digamos, el mal sabor que nos deja el juicio político es que los que se creen que tienen la razón en derecho han demostrado que no la tienen. Dijeron primeramente que las acusadoras constitucionales eran personas no idóneas, no calificadas, que no hacían bien su trabajo. Al final salió un informe. Luego dijeron que este informe se iba a caer en la Corte Constitucional, pasó la Corte Constitucional. Luego dijeron que no tenían pruebas suficientes y que esto era casi una pérdida de tiempo para los ecuatorianos, y se demuestra que realmente la pérdida de tiempo la están ocasionando los que están tratando de dilatar que el Pleno se pronuncie. Si realmente queremos vivir en un Estado democrático, pues nada, permitamos que el Pleno se pronuncie y de una vez salimos de este momento tan escandaloso que está para nuestra república, porque mientras los políticos siguen discutiendo si se queda o se va el presidente, las reales necesidades del pueblo siguen aquí en espera. Así Y esto mismo es. más, porque claro, mientras están viendo si se quedan o se van, instituciones, y hay algunas denuncias serias, ¿no? Instituciones como por ejemplo la Agencia Nacional de Tránsito se anda feriando los puestos y las rutas y las frecuencias. Estas denuncias que han sido, y entre otras, ¿no? Entre otras que siguen, digamos, saliendo. Entonces esto no es la torta del Ecuador, esto es los derechos de las personas y sobre todo el respeto a la democracia. Abogado, uno de los atláteres del régimen es sin duda el que funge de legislador y de periodista, el señor Villavicencio, quien le dijo a la acusadora Viviana Veloz de que si le demuestra que el presidente ha firmado el contrato, él vota a favor de la destitución. Aclarémosle esto al señor Villavicencio y al país, porque con esto se han dado la vuelta por todos los medios tratando de confundir a la ciudadanía. Aquí no se trata de una cuestión penal, es político el asunto. Por favor, abogado. Sí, a ver, aquí hay algunas puntualizaciones que hacer. Cierto es que una prueba, a ver, cuando uno va a demostrar la responsabilidad política de una persona, tiene que demostrar algunos hechos. Ujú. Estos hechos no tienen que tener la misma fuerza probatoria que en un juicio penal. Es En un clarísimo. juicio penal debo demostrar si es que una persona cometió o no el delito. Pongamos el delito del homicidio, si mató o no mató a la persona víctima a la que se ha arrebatado la vida. Eso es en un juicio penal. En un juicio político lo que tienes que demostrar es si es que hay serias evidencias o indicios que te atan la conducta de la persona que está enjuiciada al hecho cometido por razones, entre otras, por razones en el caso de peculado. Ahora bien, ¿cuántos indicios se esgrimieron por parte de los acusadores constitucionales? Me parece que fueron entre 8 o 9. ¿Qué es lo que dice Villavicencio? Miren, se han equivocado en una fecha. No es un contrato que se firmó en julio del 2022. Es uno que se firmó en diciembre. Entonces, claro, me enfoco solo en ese indicio, desvirtúo los otros indicios y digo, si me das el indicio que yo sé que no existe, porque hubo una confusión en fecha, yo sí voy a votar. Seamos más honestos, diga, no existe ese indicio, equivocó ese indicio, pero veamos cómo valora los otros indicios, porque finalmente sabes que estás diciendo, condicionando un voto a algo que no existe. Entonces realmente no estás condicionando tu voto, estás diciendo que vas a votar en contra del juicio político, pero insisto, seamos un poco más honestos, más transparentes, más serios y digamos,
públicamente cuál es tu voto. Si no pasa nada, son políticos al final del día. Un asambleísta, si no quiere votar por el juicio político del presidente, pues nada, no vota, ya está. Pero, digamos, no, perdón, no disfracemos esta intención de voto diciendo que no hay indicios. Indicios hay. La rigurosidad, la contundencia de los indicios, habrá que verlo de los informes presentados, Ajá. informes que ni siquiera quieren conocer, ni siquiera quieren dejarle al Pleno de la Asamblea que conozca. Entonces, realmente, ya a este punto no sabemos quién tiene miedo o qué. Ahora, los acusadores deben demostrar, y le pregunto esto también para que la ciudadanía se aclare, lo que dejó de hacer y dejó pasar el presidente Lazo en este caso. Porque en el caso Gran Padrino, se escucha pues a Hernán Luque Lecaro hablando con Rubén Cherres, asesinado y torturado, diciéndoles que en Flopej hay cualquier cantidad de platita, que me deposite 150,000 mensuales en una cuenta de Andorra. Es decir, sabían que esto estaba sucediendo y no se hizo nada. Había que demostrar eso, ¿no, doctor? Bueno, eso está, en los indicios está demostrado. Digamos. Yo creo que aquí hay un espejismo. Los indicios sí te demuestran que se conocían. Lo que realmente deberían estar pugnándose, y no veo que están pugnándose, es si consintió, porque la Corte Constitucional, al emitir su informe, digamos, su dictamen relativo a la procedencia de la causal de peculado por los contratos firmados con Amazonas Tankers, por lo que dijo, concluyó es, los acusadores están demostrando, bueno, están alegando, más que demostrando, están alegando que el presidente conocía y consintió. Exacto. En el juicio político se demuestra que el presidente sí conocía. Digamos, decir que no conocía es absurdo. ¿Sabe por qué? Porque lo que le están diciendo es, no, no, el presidente no conocía porque conocían todos sus ministros menos él. Perdone, la función ejecutiva es inseparable de la persona que lo lleva adelante. No es pues que yo tengo, soy el presidente de la República, nombro a mis ministros, nombro a todas las personas que están en el gabinete y luego si es que él no se entera, yo no me entero y me puedo deslindar de responsabilidad. Perdone, usted es la función ejecutiva, no es el ministro, no es el secretario, es usted. Y a usted se le eligió, no al ministro, no al secretario, se lo eligió a usted. Y usted tenía que responder políticamente por todo lo que está ocurriendo. Ahora, decir que eso no está aprobado me parece un contrasentido. Pero esto no quiere decir que se haya demostrado que consintió, porque esta es otra cosa. Una cosa es que yo sé y otra cosa es que soy parte de los actos de corrupción. Y eso es precisamente lo que el Pleno de la Asamblea Nacional debería conocer, debería debatir. Y lo que están haciendo ahora es evitando que, o tratar de evitar que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca y discuta sobre algo que es realmente relevante para las y los ecuatorianos en este momento. Entonces yo creo que el Pleno de la Asamblea ahora mismo debería dar paso a este informe, pero sí, a este informe para que el Pleno de la Asamblea sea quien él mismo, digamos, lleve adelante el juicio político. Cualquiera que sea el resultado, debe tomar la decisión el Pleno del máximo organismo de representación democrática. Tipo de eventos. ¿Por qué él nombró? Eso es imposible. Ahora, lo otro, y que sería una última pregunta porque el tiempo se nos va agotando, abogado. En la Asamblea Nacional, hoy lo que deciden es si continúa el juicio. Es decir, puede haber 70 votos y el proceso sigue adelante. No es la votación para destituir al presidente ni cosa por el estilo, porque de pronto hay solo 70 y el gobierno ya sale a decir, bueno, el presidente se ha salvado. No votos, porque se necesitan 92. La votación puede decir otra cosa, ya por el juicio en sí. Sí, sí, digamos, hoy pueden tener mayoría simple y nada. Lo mismo con el informe de la comisión especializada del Gran Padrino. Tuvieron, me parece, como 104 votos, Exacto. pero eso no quiere decir que ese momento el presidente dejaba de ser presidente. No, no, hay que esperar. Vamos, hay que ser muy cautelosos, muy prudentes en este momento, porque claro, el juicio político no es cualquier cosa. Estamos pensando en si continúa o no, nada más, nada menos que el presidente de las y los ecuatorianos. Pues hay que ser muy cautelosos. Y la mejor forma de cautela es, es dar, digamos, la información acertada. No es que, mire, solo obtuvieron 70 votos, ya no tienen los votos, o puede ser lo contrario, puede que hayan 100 votos, ya salió el presidente. No, no. Entiendo que hay la moción actualmente, que la tengo ahora mismo en pantalla, la moción presentada en el Pleno de la Asamblea,
es, por parte de la asambleísta Viviana Veloz, es enjuiciar políticamente al presidente de la República. Yo creo que esta moción es correcta. Correcto, No claro. creo que es la que determine si hay o no prospera o no el juicio. Lo que le está diciendo Viviana Veloz a la asamblea y al país es, vea, deje que el pleno de la asamblea decida, porque eso es el juego democrático, nada más. Digamos, no estamos pidiendo nada más a la asamblea y a la institución que sean las instituciones democráticamente establecidas que tomen una decisión tan delicada.